yo he enunciado es lo que dice Gerson Scholem, y al otro no lo conozco. Y, o sea, no sé la fuente de donde él tomará. Y ahora, ¿cómo se llama? El tikkun es algo así como el karma, ¿no? Pero no creo, o sea, inmediatamente no le veo la relación. La redención no es un karma, por decir, no es algo que inevitablemente va a suceder. En la idea de que Scholem desarrolla está la idea de que en la idea de redención lo que el ser humano hace es entablar de modo fuerte lo que de libre uno tiene, porque uno puede o no redimirse, ¿no? O puede sumirse o no en un proceso de redención, ¿no? Entonces, en este sentido, la idea que de redención estoy, digamos, persiguiendo, bueno, en el caso de la palabra, ¿no? Es el modo como lo traduce Gerson Scholem. Y el modo como desarrolla la idea es Franz Rosenzweig. Tomo estas dos fuentes porque son las fuentes que he consultado o con las cuales ha dialogado Walter Benjamin, ¿no? No dudo de que haya otras ideas desarrolladas. Por ejemplo, algunos cabalistas judíos actuales, la redención no la interpretan en el sentido de ni de Scholem ni de Rosenzweig, ¿no? Sino más lo interpretan como una liberación personal, ¿no? Subjetiva, digamos, y no en el sentido en el cual lo está desarrollando tanto Scholem como Rosenzweig. Ahora, sí tenemos mucha evidencia de que Scholem también ha consultado no solamente a Rosenzweig, sino a las fuentes de él, ¿no? Entonces, es un poco lo que he dicho de varios sentido de que el camino de la mística, en el caso, digamos, solamente en el caso de la mística judía, es un terreno muy deleznable, muy árido, en el cual fácilmente uno puede perderse. Entonces, por eso hay que tener cuidados y lo que yo siempre insisto, hay que tener criterio para ver a qué fuente va a recurrir uno, con quién uno se va a meter y qué perspectiva va a desarrollar. Aquí he estado escuchando varias, especialmente informativos, ¿no? Donde entrevistan a muchos supuestos analistas y me he percatado de que mucha gente utiliza la palabra criterio como opinión. En nuestro caso, criterio no quiere decir opinión. Criterio quiere decir o un concepto o una categoría evaluadora. En este caso, un concepto que me permita evaluar, digamos, dónde está lo bueno, lo malo, lo superior, lo inferior, lo que conduce adelante, atrás, etcétera, lo que desvía, lo que no desvía, etcétera, ¿no? Es un concepto evaluador o un conjunto de categorías evaluadoras. Por eso recurro mucho a Marx, ¿no? Él, en la obra de Marx hay categorías con las cuales uno puede evaluar con sentido, en este caso tener criterio, cuando una perspectiva teórica en general, o en este caso, digamos, mística, tiene sentido para nosotros o no, ¿no? Pues en ese sentido yo he tratado de ser muy cuidadoso y por eso, digamos, no he recurrido a cualquier místico o a cualquier misticismo judío para entender la obra de Benjamin, sino al tipo de misticismo con el cual él ha estado vinculado.
Y ahí hay elementos a partir de los cuales uno no solamente puede entender Benjamin, sino que puede desarrollar una perspectiva mística, digamos, interesante, ¿no? Y aquí, digamos, el concepto o la categoría de redención se torna central en el sentido de que permite entender por qué es que nosotros, quienes estamos en una perspectiva liberadora, podemos caer en lo mismo que queremos criticar o cuestionar, o si no, ir más allá de lo que queremos cuestionar o criticar. Se puede entender bien, en el curso de la reflexión, vamos a ir entendiendo por qué es que muchas luchas legítimas han fracasado o podrían fracasar, digamos, como en el caso de la insurrección ahorita en los Estados Unidos, ¿no? O lo que ha pasado hace poco en Chile o también en Ecuador. Son movimientos legítimos, son luchas legítimas donde sale el pueblo, pero al final, digamos, como que no tienen buena resolución, ¿no? Son muy pocos los movimientos que tienen muy buena resolución. Entonces, hay que tener criterio como para poder evaluar muy bien esto, ¿no? Entonces, algunos conceptos sirven o cumplen esta función. Estaba leyendo ahí que alguien decía de que lo utiliza Tikkun para redención. Ya, Sí, sí. ¿cómo se llama? La palabra Tikkun, los cabalistas y los talmudistas lo utilizan para destino o karma, más, digamos, ¿no? Pero no para redención. Ahora, ¿de dónde estará tomando la fuente? La verdad, no sé, ¿no? Quien hace la adquisición finita es Sholem. La palabra Golá y Geulá, ¿no? La una quiere decir redención y la otra quiere decir exilio. Entonces, más adelante vamos a ir abundando al respecto. Bueno, nosotros podríamos tomar a la redención del pasado como objeto. ¿No? ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede hacer eso. En el sentido de que, digamos, en el presente decimos, hay que redimir el pasado. A lo que remite la mística revolucionaria judía a la Sholem y en parte a la Rosenzweig, pero también a la de Zab Shaul, ¿no? Es que cuando uno se plantea redimir al pasado, lo primero que uno se plantea antes de redimir al pasado o cuando quieres redimir al pasado es si es que uno está a la altura de ese proceso de redención. Esto quiere decir que hay una relación mutua o paralela o corresponsable entre el proceso de redención de uno para poder redimir al pasado. Y ello tiene que ver con una pretensión en el más excelente o excelso o noble sentido de la palabra de justicia. Solamente el justo puede redimir al pasado, ¿no? O sea, digamos, no cualquier charucho va a redimir al pasado, ¿no? Entonces, la pregunta por la redención del pasado implica inevitablemente la pregunta de si uno o un grupo o un colectivo tiene la altura moral, por decir ética o justa como para poder hacer eso, ¿no? Entonces, la pregunta por la redención del pasado mismo. Claro. Cuando, por ejemplo, una persona cree que lo que es o lo que tiene
se lo debe a sí misma o a su propia lucha o a su propio esfuerzo o a la de su familia, por decir, ¿no? Y no toma en cuenta en absoluto que lo que es lo que tiene inclusive el sentido de la lucha de la cual él pertenece o quiere asumir, es producto de muchas luchas que se han dado en el pasado, pero que a su vez en el pasado se han producido cierto tipo de condiciones gracias a las cuales en el presente uno puede acceder a eso. O sea, es un proceso de reconocimiento de ello. Es en el sentido de que ponerse es un poco lo que decíamos en la segunda parte de la clase de la última sesión, ¿no? Que la palabra redención remite también en parte a la palabra o al sentido de que en qué medida uno es o no merecedor, no solo de este tipo de conocimiento, sino de este tipo de acción, ¿no? Sí, que lo somos, por decir, en el sentido de que nos hemos puesto a la altura de un proceso de redención, ¿no? Entonces, si no me involucro en el proceso de redención, yo puedo convertir a la redención del pasado en una relación sujeto-objeto. Es decir, ahora estoy bien yo, soy, soy bonito, soy un tipo con buenas intenciones y en el pasado, pobrecitos, ¿no? Entonces, los redimiremos, pobrecitos, ya que no tuvieron condiciones, por decir. Pero nosotros ahora tenemos, entonces lo haremos, por decir, ¿no? Y en el sentido de que si yo estoy bien y en el pasado estuvieron mal, entonces hagamos eso. Entonces se puede convertir en una relación sujeto-objeto, ¿no? Y que no tiene que ver ya con fíjense, voy a poner ejemplos ridículos, ¿no? Imagínense a Donald Trump liberando a los negros afro norteamericanos. Así, pobrecitos, sí, les quieren sus derechos. Libere liberémoslo, ¿no? A los negritos, por decir. Entonces, en un proceso de redención no hay relación sujeto-objeto, ¿no? Yo tengo que ser partícipe, o sea, ser parte del problema, en el sentido de que la única forma de redimirme, o sea, ponerme a la altura de ese proceso, es asumiendo eso de lo cual soy heredero y que se ha dado en el pasado y que solamente gracias a eso puedo hacer en el presente aquello que se quiere hacer, ¿no? Es como cuando este tipo de subjetividad, por decir, un gran, ¿cómo puedo decir? Un gran intelectual, sí, que tiene muy buena formación, ha accedido a muchos libros, ¿no? Un tipo muy inteligente, pero digamos que no está a la altura ética, moral o de justicia como para poder asumir un proceso de esta naturaleza, ¿no? Entonces, decide ponerse como sujeto, en el sentido, un yo que habla por los demás. Eso no funciona en este caso, ¿no? No funciona. Entonces aquí la única forma es por decir, digamos, es un poco lo que decían los campesinos de entre el siglo XIII y XV. Solamente puede hablar de esperanza o de fe aquel que ha vivido, padecido todo tipo de derrotas y sufrimientos y a pesar de eso ha creído y ha esperado. Ese sí sabe de lo que trata la esperanza o la fe. No alguien que nunca ha tenido ningún tipo de problema, pero sí se ha leído muchos libritos relativos a la fe o a la esperanza, que en este caso, digamos, era la gente académica, digamos, de la ciudad que se ponía a escribir sobre la fe o la esperanza, pero que nunca habían padecido las grandes derrotas
de los campesinos siglos, o sea, no fueron unos cuantos años, y a pesar de eso, eran capaces de creer, ¿no? Es un poco, digamos, quien se pone a hablar sobre el hambre y nunca, a lo máximo que ha llegado es a sentir apetito, pero no sabe lo que significa el hambre, no sabe el dolor existencial que produce en la subjetividad o la corporalidad del tener hambre, y no es un hambre individual. Uno sabe lo que es el hambre cuando no solamente él ha sentido hambre, sino que su familia, sus hijos, sus padres, sus vecinos, sus parientes, su comunidad ha vivido hambrienta y sabe lo que eso produce, ¿no? Entonces, ese sí puede hablar acerca de lo que sea el hambre, pero no quien no tiene experiencia. Y puede haber leído cualquier cantidad de libritos relativos al hambre, ¿no? Es como alguna vez comentaba respecto de un texto, no me acuerdo, el filósofo francés actual, está vivo todavía, que escribe un librito sobre comunidad y no tiene la más remota idea de lo que significa comunidad, o sea, no tiene la más mínima experiencia de lo que significa comunidad, pero escribe un librito sobre comunidad y muchos intelectuales, hasta de origen andino, lo citan como una autoridad relativa a la comunidad. ¿Qué pasó, no? Entonces, la redención de la posibilidad de la redención del pasado implica la necesidad de que uno esté inmerso en ese proceso. De lo contrario, no funciona. Que poniendo así el ejemplo extremoso, ¿no? Ridículo, digamos, ¿no? De que dice Donald Trump, ya está bien, a todos los negros les vamos a cumplir todos sus derechos. Imagínense a los que han padecido el racismo de la sociedad norteamericana tener a Donald Trump como su portavoz. No, pues, ¿qué pasó? ¿No? Vuelvo a la tesis 3 del, del libro de la edición que tengo, la página 308, 1, 2, 3, en la línea cuarta. Desde la línea cuarta voy a empezar a leer. Dice, pero solo a la humanidad redimida. Ahora, no es toda la humanidad, es un tipo de humanidad o una parte de la humanidad, ¿no? Digamos, aquí yo voy a tomar como ejemplo a los pueblos originarios en el óptimo sentido de la palabra, ¿no? Si este tipo de pueblos originarios que están luchando por recuperar prácticamente su forma de vida, pero a su vez están viviendo de ese modo, o están haciendo todo lo posible por vivir al modo como es que vivían los ancestros, ¿no? Pero es un proceso, o sea, no es que se han terminado de redimir, ¿no? Podemos tomar muchos ejemplos, pues, si por decir, digamos, ¿no? Voy a poner el ejemplo, sí, un poco extremoso, pero voy a poner el ejemplo. Es un poco exagerado, pero ojo, es un ejemplo. El compañero Evo Morales, ¿no? Campesino con ascendencia de pueblos originarios, estaba en un proceso de redención de un tipo de humanidad, en este caso el andino, ¿no? Siendo dirigente, él, cocalero, todavía no había sido presidente, él, estando en Francia, tiene acceso al modo de vida de los campesinos franceses, ¿no? Y él mismo cuenta, él dice, un compañero campesino francés, me dice el fin de semana, ¿qué vas a hacer, Evo? Y él le dice, pues no tengo nada que hacer. Luego le dice el campesino francés, vamos a mi rancho. Sí, pues, entonces, como no tiene nada que hacer, el Evo. Y dice, salimos del hotel y dice, yo estoy acostumbrado a que para ir al campo hay que ir a una estación de buses para tomar el camión o el colectivo o el bus
para ir al pueblo, ¿no? Pues dice, no, él me llevó a su propio coche. Dice, wow, estaba ahí afuera. Entonces dice, subimos a su coche. Después dice, bueno, estamos en camino, estamos por llegar, y me dice, este es mi rancho. Y entonces era un rancho más o menos grande que tenía puertas grandes y dice, de pronto él aprieta un botón y se abre la puerta, o sea, la puerta automática. Y dice el Evo, wow. Y después de eso dice, bueno, entramos al rancho y me dice, ya entrando ahí en la casa, dice, Evo, ¿quieres bañarte? Sí, le dice el Evo. Entonces, bueno, aquí está el baño, está la ducha y hay agua caliente si quieres. Dice, wow, y no solamente tenía ducha, sino que tenía agua caliente. Y el Evo estaba impresionado, ¿no? De que como ahí el campesino francés tenía su coche, bueno, y ahí internet, refrigerador, televisor, todo, 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 pues. Dice, esto es lo que yo quiero para los campesinos bolivianos, ¿no? O sea, quiere la modernidad para los campesinos bolivianos, ¿no? Entonces, están en proceso de redención, sí, pero todavía no está de modo completo. Dice, solo a la humanidad redimida le es dado por completo su pasado. O sea, está en proceso de redención, sí, pero todavía no es una humanidad redimida. Entonces, como estamos en proceso de redención, todavía no nos es posible que se nos dé por completo nuestro pasado, con el sentido de tener una imagen del pasado de tal modo que ello sirva como criterio para poder iluminar con sentido la imagen que queremos construir en el presente en el sentido del futuro. Vuelvo a leer la cita o la oración esta. Solo, pero solo a la humanidad redimida le es dado por completo su pasado. Entonces a nosotros en proceso de redención la, el pasado se nos da todavía por cachitos, por fragmentos, ¿no? Y no me estoy refiriendo a la cantidad de libros que haya acerca de nuestro pasado, sino a la imagen que podemos reconstruir cuando nos relacionamos en la perspectiva de la redención con el pasado. Entonces, en la medida de que he estado viendo ahora otro tipo de documentales de gente mística, así interesante, en la cual, bueno, siempre todo el mundo remarca la importancia de relacionarse con el pasado. Pero el modo como todavía se relacionan con el pasado es el modo como es que en el presente los seres humanos con conciencia moderna se relacionan con la realidad, que es a través de la observación, o sea, a través de la relación sujeto-objeto. Y están en un proceso, digamos, de recuperación del pasado. Pero el modo como quieren recuperar el pasado sigue siendo la forma de la relacionalidad que el presente o la modernidad ha producido, que es la relación sujeto-objeto. Y de esa forma, las imágenes que se tienen son deformadas. Ojo, este es el lenguaje de Benjamin. Entonces, ¿cómo puedo, aunque sean imágenes y no sea, digamos, la totalidad del pasado, cómo puedo tener acceso a imágenes del pasado que no estén deformadas? Es cuando no me pongo en relación sujeto-objeto, en este caso no recurro a la observación. O sea, ¿cómo puedo observar el pasado? A no ser que lo convierta en objeto, ¿no? Entonces, por eso el ámbito de la reflexión y de lo que sea el pensar aquí es fundamental. Hoy, para nosotros, fundamentalmente el ámbito de la meditación, que es cuando nos ponemos como subjetividad en relación a la subjetividad contenida en el pasado. Es decir, el tipo de humanidad contenida en el pasado. Cuando hacemos ese tipo de contacto, por ejemplo, entre el 21 y el 23 de este mes,
aquí se va a celebrar el solsticio del invierno, entonces va a terminar un tipo de tiempo, en este caso un ciclo solar y va a empezar otro, ¿no? Entonces, en el momento en el cual cesa temporalmente un tipo de sol y nace otro tipo de sol, lo que nace es otro tipo de acontecimiento. Entonces, se hace la, se hace la ceremonia, ¿no? Para entrar en contacto con este tipo de subjetividad. Y ya están empezando a salir elementos. Por ejemplo, estaba platicando con algunos amáuticos, ¿no? Que decían, hasta ahora lo que nosotros hemos hecho es en cada ceremonia en la cual nace el nuevo sol, le pedimos energía. ¿Por qué? Porque el sol es fuente de energía. Pero hasta ahora nunca nos habíamos puesto a pensar en que siendo el sol fuente de energía, la energía que él emana o irradia también depende de nuestra energía. O sea, no es solamente una relación unívoca en el sentido de que la energía que proyecta el sol llega de modo unívoco acá y nosotros solamente somos receptores. Entonces dice que la fuerza que como campo energético proyecta este, el, el abuelo sol, ¿no? También se alimenta de la energía nuestra. Y como nosotros no le enviamos energía, no le proyectamos energía, la energía que él nos enviaba también estaba en decrecimiento. Entonces ahora van a invertir la relación, en vez de ponerse a recibir energía del abuelito sol, ahora le van a proyectar energía. ¿Qué tal? Eso es relación sujeto-sujeto, ¿no? Ya no es el sol, estrella, planeta o lo que sea, ¿no? Para los antiguos, el sol no era estrella, ¿no? Y ¿cómo se llama? La luna tampoco era satélite. A toditos los entendían como planetas, pero no en el sentido, digamos, de la astronomía actual, sino como abuelos, subjetividades, ¿no? O sea, es otro tipo de relación, ¿no? Entonces, así como esperamos del pasado su rayo iluminador que como horizonte de cognoscibilidad nos proyecte, también nosotros tenemos que proyectar algo al respecto, de tal modo que ellos nos puedan responder. Y esto tiene que ver con la capacidad del proceso de redención en el cual nosotros podemos estar o no inmersos para que se nos dé por completo nuestro pasado. Y que se nos dé por completo nuestro pasado ahorita. Está en verde, compañeros. Está verde. Entonces, lo que podemos hacer es sumirnos del mejor modo posible en un proceso de redención humana, de tal modo de que las imágenes parciales que del pasado vamos a recibir no estén deformadas, sino sean, digamos, lo más reales posibles, ¿no? Continúo, lo cual quiere decir, un ratito, me voy a poner aquí los lentes para poder leer bien. Solo para la humanidad redimida se ha hecho su pasado citable en cada uno de sus momentos. Que yo no sé si se ponen ustedes a escuchar lo que grandes intelectuales, o sea, no estoy diciendo charuchos, ¿no? Dicen ahora, a propósito, digamos, de nuestros procesos de liberación, cómo citan al pasado cuando lo citan, ¿no? Normalmente es en relación sujeto-objeto y además, digamos, en la línea corta del tiempo, ¿no? Digamos, normalmente a los procesos emancipatorios que empezaron en el siglo XIX. Muy pocos van más atrás. Digamos, en el caso de nuestro sería, digamos,
a las luchas libertarias de Tupac Amaru, Tupac Katari, ¿no? Y también, digamos, de los haitianos también, son un poco anteriores, ¿no? Pero más allá de eso, no se va, no se va. Por ejemplo, estaba leyendo la reflexión de un místico que no es judío, o no es un místico judío. Estaba haciendo las reflexiones relativas a esta parte de la Biblia, está en el Éxodo, en el Shemot, que dice que solo los justos van a heredar la tierra por siempre, ¿no? Es lo que dice la cita bíblica. Y ellos se ponen a reflexionar en torno de ello. Y lo que dicen es sumamente interesante, compañeros. Dicen, ¿no? Solamente los justos, o sea, aquellos que han luchado por la justicia, aquellos que han luchado por los procesos de liberación y han fallecido, esos nunca mueren, en el sentido de que ah, no quedan condenados al pasado y al olvido, sino que siempre renacen de alguna forma, de algún modo, en un tipo o forma de existencia terrenal, ¿no? En este caso, solamente a los justos se les es dada por herencia la tierra de modo eterno. Ellos renacen permanentemente, ya sea como naturaleza o como sesos, y están ahí, ¿no? Y son los justos, digamos los Chávez, los Che Guevaras, ¿no? Los Martí, y así, o sea, toda esta gente que de verdad ha luchado, ellos son aquellos que se constituyen en la nueva subjetividad de la naturaleza, gracias a la cual hay continuidad de la vida. De lo contrario, no la habría, porque los injustos viven para destruir lo que de vida hay en no solamente en la humanidad, sino también en la naturaleza. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Entonces, la humanidad redimida puede hacer del pasado citable en cada uno de los momentos. Acá querría decir, como no han dejado de ser, en el devenir del tiempo, a cada momento podemos recurrir a ellos, a condición de que hagamos contacto con ellos, a condición de que entablemos una conexión con ellos de tal modo de que a cada momento ellos nos revelen sus grandes misterios y los podamos citar. Y como toda esa memoria no se pierde, todos los místicos y la física cuántica, bueno, como un intento remedio en el presente del pensamiento místico, dicen de que las energías no se destruyen, sino que se transforman. Entonces, como todo el momento informativo que está contenido en todos los que han luchado por procesos de liberación y que persisten de estas otras formas en el presente, ¿no? Como en parte quienes estamos sumidos en este tipo de procesos nos alimentamos también de ello, en parte está como contenido informativo no solamente en las neuronas, sino en las células, y hasta en el alimento, y hasta en todo aquello con lo cual nos rodeamos. Entonces, cuando activamos este tipo de conexión, eso habla. Por eso la metáfora de hasta las piedras van a hablar, ¿no? Es un poco lo que en la última
entrevista con Hinkelhammer, al final el compañero que editó la entrevista puso una afirmación de Hinkelhammer, ¿no? Cuando yo lo estaba diciendo a Hinkelhammer, profesor, todo esto que estamos trabajando de su obra es, bueno, en diálogo, interlocución con jóvenes, le digo, ¿no? Tenemos alumnos desde 17 años en adelante, ¿no? 20, 25, 30, 35, así le digo a Hinkelhammer. Entonces Hinkelhammer dice, sí, pues dice, porque si no hablan los jóvenes, las piedras van a hablar. Y eso no es una mera metáfora, compañeros, ¿no? Es una, es una metáfora o una imagen, digamos, semita. No estoy diciendo cristiana o judía, es también semita, ¿no? Y semita quiere decir todo el Medio Oriente. Y ojo, ustedes saben de que el Medio Oriente, a través de los persas, entablaron un fuerte diálogo místico con la parte suroccidental de la India, donde surgió el zoroastrismo, la cultura parsi, ¿no? Y vía el budismo llegó inclusive hasta la China, ¿no? Entonces, y digamos, vía el Islam, el judaísmo y el cristianismo llegó también en parte hacia estas tierras. Y en parte, cuando queda, es porque algo de contenido verdadero hay ahí. Entonces, en ese sentido, parece que hasta las piedras hablan. Lo que pasa es que nosotros no sabemos escuchar eso. No tenemos oídos para escuchar eso. Es más, ni siquiera creemos. Pensamos que es una metáfora muy, muy bonita y nada más, ¿no? Continúo. Cada uno de los instantes vividos se convierte en una, bueno, yo creo que esto es francés, que sería algo así como una cita al orden de la hora o al orden del día, ¿no? Que se puede citar, pues. O sea, cualquier rato podemos, o sea, cualquier momento podemos entablar una relación con el pasado en el óptimo sentido de la palabra. Pero dice, pero precisamente para el día del juicio final, ¿no? Entonces, el día del juicio final es una frase de origen semita, no es solo bíblica o judía, en este sentido, como mucha gente dice, judeo-cristiana, ¿no? Judeo-cristiana acá, es una afirmación muy equívoca, porque fíjense, los cristianos de antes de la modernidad no son los mismos cristianos de ahora. Los cristianos de el tiempo de, inclusive, fíjense, de Constantino y antes, digamos siglo IV hasta el siglo I, no son los mismos cristianos del medioevo. Igualito pasa con los judíos, o sea, no es lo mismo, ¿no? El tipo de relación, el tipo de teología que tiene, el tipo de religiosidad que tiene, no es lo mismo. Esta afirmación, el día del juicio final, no es algo así como el fin del mundo, en el sentido de que se va a destruir el mundo, ¿no? Todos los místicos contradicen lo que dice la modernidad en el sentido de que toda forma de vida es falso, ¿no? Porque todo lo que es en la realidad está alimentado y en parte es su contenido que desde la realidad tienen, sería la energía como voluntad de vida. Y en este caso, digamos, no solamente de manutención, sino también de trascendencia.
En ese sentido, no hay un solo juicio final, sino que cada época tiene su juicio final. Su juicio final quiere decir que pone fin a esa época y no a toda la humanidad, en el sentido de la destrucción de la humanidad. Entonces, estos juicios agoreros de que, digamos, el 1% de la humanidad está diciendo que si no eliminamos al 20% de la población mundial, se va a acabar este planeta y ya no va a haber humanidad. Entonces, en defensa de la humanidad, acabemos o extingamos o eliminemos al 25% de la humanidad. No, 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 no tiene que ver, digamos, con la sabiduría de los pueblos, ¿no? Entonces, estamos viviendo la modernidad. La modernidad está empezando a tener su momento de juicio final, ¿no? En el cual vamos a ver el ocaso de ella. Estamos empezando a ver el ocaso de ella, pero todavía no, compañeros. Así cuando mucha gente dice, al principio se acuerdan, Zizek, ¿no? Después de esto, lo que viene es el socialismo. Esta es la hecatombe del, ¿cómo se llama? Del capitalismo, después de eso el socialismo. No, compañeros, la modernidad puede continuar y ya no con título de modernidad, con cualquier otro título. El capitalismo igual puede continuar, hasta con el título de socialismo puede continuar. El problema es siempre la racionalidad con la cual ha surgido no solamente el capitalismo, sino también la modernidad. Ello puede continuar, pero para que no continúe hay que establecer su juicio final. Cuando utilizamos la palabra racionalidad en sentido formal, aquí sería secular, ¿no? Yo estoy utilizando en el sentido de Hinkelhammer, y Hinkelhammer lo toma producto del diálogo que él ha hecho con la obra de Apple, ¿no? La racionalidad es, la, es el modo o la forma cómo se formaliza una forma de vida en concreto, digamos, un tipo de hábitos o costumbres, cómo se convierten gracias a la formalización en un tipo de racionalidad, como la racionalidad medio fin, por ejemplo, ¿no? Entonces, la palabra racionalidad aquí sirve como el momento secular para enunciar lo que en la mística o la teología sería su espiritualidad, ¿no? Aquí la espiritualidad sería como tendencia, ¿no? En el sentido de que, por decir, digamos, el moderno tiene la tendencia a velar su propia intentio, su propio ego, su propia inclinación, su propio beneficio, su propio egoísmo, ¿no? Entonces, lo que estamos empezando a develar no es solamente una forma de producción, como en el caso del capitalismo y la modernidad, de una forma de vida en concreto, sino de su espiritualidad, o sea, su racionalidad. De ahí está el misterio, ¿no? Eh, cuando seamos capaces de redimirnos, va a aparecer la imagen completa del pasado. En ese momento, digamos, todo el enano de la modernidad va a aparecer completamente desnudo. Y entonces vamos a saber exactamente dónde estaba el problema y cómo es que hay que superar, ¿no? Entonces, por eso, sumirse en un proceso de redención. Redención quiere decir también reconocerle, y a veces esto empieza con los padres, ¿no? Reconocer a los padres, a los hermanos, los familiares, a los en el pasado o en nuestro pasado
han hecho posible la vida que nosotros tenemos. Reconocerles es la lucha que ellos han entablado para que nosotros seamos lo que queremos ser o hemos podido ser. Pero eso no se detiene ahí, solamente empieza ahí. Se trata de redimir en el presente a la lucha de todos aquellos a quienes nunca hemos conocido y que ahora empezamos a conocer, aunque sea por el nombre, que ellos han luchado por nosotros, que ellos sí nunca nos han conocido a nosotros. No sabían quiénes éramos y lo que íbamos a hacer, y sin embargo han luchado, han dado la vida por nosotros. Y empieza por reconocer eso, reconocerles en su verdadera dignidad, ¿no? Ah, el tipo de lucha que ellos han entablado, la forma de vida que ellos han entablado, que era, digamos, la óptima y la ideal, gracias a la cual fue posible la vida de ellos, y que nosotros muchas veces hemos despreciado. Aquí en Bolivia, por ejemplo, en el mundo andino, hasta la década del 70 inclusive, había inclusive hasta un racismo culinario, ¿no? En el sentido de que la comida indígena era racializada. Por ejemplo, muchos de ustedes ahora conocen la quinoa, así le dicen, está mal. Así como la palabra papa o potatoes o cartófela está mal, ¿no? Son nombres que, digamos, los modernos le han puesto a nuestros alimentos. Entonces, es quinoa, ¿no? Entonces, yo recuerdo en la década de 60, 70, solamente los indios comían quinoa. Y, digamos, los blanquitos no comían quinoa porque eso era comida de indios, que era una forma de decir comida de animales, ¿no? Sin embargo, era y es de los mejores alimentos que ha producido la madre naturaleza, la Pachamama. Igual pasaba, yo recuerdo, con en Aymara le decían aspitas, era el pan de afrecho. El afrecho es la cáscara del trigo. Entonces los molinos pelaban el trigo y la cáscara del trigo pues era comida de ganado, así literal. Pero los pobres agarraban el afrecho, la cáscara del trigo, lo molían y con ello hacían pan. Y ese pan comían los indios. Evidentemente era muy barato, ¿no? Pero pues, había sido de los panes más saludables, ¿no? Entonces, la comida de ellos, por ejemplo, había un plato que se llamaba guayaque. Bueno, hasta ahora sigue existiendo, que es, ¿cómo se llama? Es un pescado del lago Titicaca, que se llama arachi, de lo cual hacían una sopa ¿cómo se llama? Los pueblos originarios en torno del lago y alrededores, muy, pero muy saludable. Es excelente para cualquier tipo de problema neurocerebral. De hecho, a mí me curaron con dietas de guayaque, ¿no? De este plato. Pero en mis tiempitos eso era comida de indios, era comida racializada. Y que recién se está empezando a reconocer, digamos, el grado de contribución, no solamente a la alimentación, sino a la salud, ¿no? Ah, los de la NASA hicieron varias investigaciones relativas a qué tipo de alimentación era la más óptima para que los astronautas no solamente fuera de la Tierra, sino también, digamos, pésimamente alimentados. Uno de esos alimentos que contiene casi todo era la quinoa, pero completamente, ¿cómo se llama? Racializado, se ha condenado, pues así como comida no solamente de indios, sino en este caso de animales. Pregunta,
cuántos tipos de alimentos que han producido, domesticado y desarrollado los pueblos originarios nosotros consumimos. O sea, ¿cuántos de nosotros hemos redimido eso? ¿No? Y despreciamos, que preferimos una dieta, digamos, euro-norteamericana y despreciamos nuestras dietas ancestrales, con las cuales nuestros ancestros no solamente produjeron una forma de vida, sino una forma de lucha que defendía la vida, no solamente de ellos, sino de todo aquello que hace posible cualquier forma de vida. No sé si se entiende lo que estoy queriendo decir respecto a lo que podría significar una humanidad redimida. No es solamente ahora también, por decir en este caso, el ámbito del alimento. He estado ahora viendo platos o dishes o manjares o exquisiteces de la India, de Indochina, de la China, uh, del norte del África, del Medio Oriente, no, así, ¿no? Cosas que la gente come ahora, en este momento, no platos del pasado, ¿no? Estoy viendo cualquier cantidad de reportajes, documentales, así, en todo tipo de idioma. Y he quedado, pero completamente impresionado, a pesar de la abundancia de alimentos que ahora hay gracias a la globalización, por decirlo, a la modernidad. Nosotros accedemos prácticamente solamente a lo que, digamos, ha santificado o bendecido la, la cocina europea norteamericana, pero lo propio, lo nuestro lo despreciamos y estamos despreciando no solamente este alimento, ¿cómo puedo decir? Nutricional en el sentido nutritivo de la palabra, estamos despreciando alimento con contenido místico. Y no nos damos cuenta de eso, ¿no? Digamos, lo que atrofia la relación mística nuestra con la realidad, digamos, Coca-Cola, ya es pues con demasiado obvio, digamos, ¿no? Hamburguesas tipo McDonald's y, ¿cómo se llama? Burger King, el café Starbucks, etcétera, ¿no? Pero, a lo completamente opuesto que sería este tipo de alimentación. Por ejemplo, en las hierbas aromáticas, ¿no? En la India, por ejemplo, hay toda una cultura de las especias cuyo objetivo es estimular la función de la glándula pineal, de tal modo de que el cerebro sea muchísimo más intuitivo de lo que es y active la función intuitiva tanto del corazón como del hígado, del páncreas, de los riñones. Bueno, quienes se están metiendo ese tipo de cosas ya saben de que cada parte, cada órgano del cuerpo humano tiene que ver con un tipo de estado de ánimo, un tipo de emoción, un tipo de inclinación este, intelectual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, parte de lo que podríamos nosotros entender y desarrollar, lo que podría significar una humanidad redimida, es esto que estoy intentando desarrollar. Es un poco lo que con los compañeros venezolanos en las escuelas de coloniales yo les decía. A ver, ustedes se han puesto a pensar, les decía, ¿no? A los soldados no solamente de Simón Bolívar, sino también de Antonio José de Sucre. ¿Qué tipo de corporalidad ellos tenían como para irse en parte en caballo, algunos en caballo, pero otros, la mayoría, caminando desde Venezuela hasta el norte de Argentina a liberar a los pueblos de Sudamérica?
Atravesaron Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y llegaron hasta el norte de Argentina. Es decir, ¿qué tipo de dieta tenían? ¿Con qué tipo de corporalidad, con qué tipo de subjetividad hicieron lo que hicieron, compañeros? Y no fue un año, ¿no? O sea, no se fueron en avión, pues, o sea, ni siquiera en bus o en camión o en tren, no, compañeros, ¿no? Hay que aceptarse eso, o sea, ¿qué tipo de humanidad nosotros vamos a recuperar hoy para ponernos a la altura del proceso de redención de nuestro pasado, de tal modo de que nuestro pasado se abra y nos proyecte una imagen completa de nuestro pasado? Entonces, ahora sí podría desarrollar yo eh, la siguiente conjetura. ¿Qué tipo de humanidad es capaz de liberarse? O sea, para ingresar en un proceso de liberación, ¿qué tipo de humanidad es capaz de ello? Hipótesis. Bueno, póngale conjetura. Solo una humanidad redimida es capaz de liberarse, ¿no? O sea, para poder tener una imagen de lo que queremos hacer en el futuro, tenemos que tener una imagen del pasado. Ese es el criterio. Y para poder tener una imagen del pasado, ya no estoy diciendo completa, estoy diciendo una imagen del pasado, verdadera, pues, no deformada, aunque sea cachitos, que nos oriente de algún modo lo que queremos hacer en el futuro. Y entonces liberarnos del presente en el cual estamos atrapados. Por eso decía que al concepto de liberación le hace falta el concepto de redención. No es lo mismo. Es decir, parece que para liberarse hay que redimirse. Dicho de otro modo, parece que solo un proceso de redención prepara el camino a la liberación. Y parece que para esto no existe un atajo. Es un proceso que hay que atravesar. No existe, bueno, en lengua aymara se dice una piacancada, ¿no? O sea, digamos, la vía corta sería. No, no, no existe esto. Es la vía larga, ¿no? Entonces, es el proceso que hay que, o habría que, ¿cómo se llama? Impulsar y o desarrollar. Hasta aquí la tesis 3. Sí, ahora esto, bueno, tiene que ver con el concepto de comunidad, del cual siempre hablamos y está presupuesto todo lo que decimos y que hay que tenerlo bien claro, ¿no? La comunidad de tres parientes, tres tipos de parientes, básicamente. Los humanos, los de naturaleza y los de los ancestros. O sea, la redención del pasado es la redención de la humanidad, ¿cómo se llama? De la humanidad de los abuelos, de la subjetividad o, digamos, de la vida de la Pachamama o de las espiritualidades contenidas en la Pachamama y también de las espiritualidades contenidas en los ancestros como formas espirituales de vida, ¿no? Entonces, bueno, ya esto ya no sería Benjamín en sentido estricto, sino sería más allá de Benjamín, ¿no? Pero en la reflexión mística está contenido eso, evidentemente no de modo explícito, ¿no? Los místicos cuando hablan de el misterio que hay en el mundo, ¿no?
no hablan solamente de las subjetividades contenidas en los antepasados, sino del misterio contenido en toda la realidad. Por eso esta afirmación al final de que todo es sujeto, ¿no? Todo, absolutamente todo es sujeto, ¿no? Entonces, no es, digamos, de la parte de habitantes que han sido nuestros ancestros. O sea, no es solo de eso, ¿no? Pero, obviamente, quienes han escuchado lo que acabamos de decir, fíjense, estoy partiendo de Benjamin. Estamos haciendo lo mismo que hacíamos con Marx. Partimos de Marx y llevamos la hipótesis más allá de Marx, que es un poco lo que estamos haciendo con Benjamin. O sea, estoy leyendo desde nuestro presente, pues, ¿no? Una cosa que quiero acotar a propósito de lo que decía el compañero. Normalmente cuando hablamos del pasado, los modernos o quienes tienen conciencia moderna, cuando hablan del pasado, presuponen que el pasado está en el pasado. En el sentido en el cual se trabaja la idea en el pensamiento de Rosenzweig, el de Scholem y aquí ahora Benjamin. Cuando hablamos del pasado, estamos hablando no solamente en el presente, sino que estamos hablando del pasado que está contenido en el presente. En este sentido, estamos haciendo del pasado presente. Estamos haciendo, a ver, lo voy a decir de este modo. Para hablar de nuestros antepasados o para hablar con ellos, para hacer que ellos tengan sentido para la vida hoy, hay que hacerlos revivir. Listo, ¿no? O sea, solamente cuando los hacemos revivir es cuando podemos entablar diálogo con ellos. Es como esta idea que, bueno, está contenida ahí, pero no está en absoluto desarrollada en esta película Todas las mañanas del mundo. No sé si han visto, compañeros, ¿no? Es la historia de un chelista. Bueno, no es chelo en sentido estricto, es como una viola, pero que tiene como, creo que 12 cuerdas, algo así, ¿no? Y quien narra es el alumno de un señor que tiene la técnica más sublime para interpretar este cello, creo que es el siglo XVIII más o menos, casi toda la película, ¿no? Entonces, este chelista, que es de los chelistas más famosos que hay en Francia, no toca para el público, no toca para la gente, porque dice, eso es para distraer, o sea, es mero espectáculo, y ese no es el objetivo de la música, en este caso la música como arte, ¿no? Ahora, lo estoy diciendo a mis palabras, pero es lo que está contenido en la película. Dice, realmente uno interpreta el instrumento, toca el instrumento, hace música en el sentido exceso de la palabra, cuando con su música hace que los muertos revivan. O sea, él no toca música para entretener a los vivos. Dice, eso lo hace cualquier charucho. Dice, uno realmente hace música cuando la música es tan noble, es tan excesa, tan sublime, que hace despertar a los muertos, los trae a la vida y vienen los muertos a escuchar eso. Pregunta, los músicos nuestros que dicen que tienen compromisos revolucionarios, ¿para qué hacen música?
parte de la redención es también hacer música para que ellos, en este caso los ancestros, se vivan también con esa música, ¿no? Pero lo mismo sería con el arte en general, pero lo mismo sería, y por eso es que también se les da de comer a los ancestros, ¿no? De- Porque se alimentan, pues, se alimentan de aromas, se alimentan de los olores. En esto están de acuerdo casi todos los místicos de todas las culturas, ¿no? No se alimentan de el alimento físico, digamos así como nosotros podemos comer, sino del aroma que ellos producen. Por eso la, para el cerebro educado en una perspectiva mística, alimentarse de olores. Y esta es la función de las especies y de las hierbas aromáticas. Es fundamental. Y cuando se sabe utilizar ello con las cierto tipo de aromas, hierbas, olores, etcétera, se puede no solamente hacer revivir a los espíritus de los ancestros, sino que también se los puede convocar, o sea, se los invita a comer, pues si vienen y comen, se sirven. Para eso sirven las fiestas de los pueblos originarios. Son citas, ¿no? Así como la hora del almuerzo, o digamos de la cena, es en la noche, pues. No es en la mañana es el desayuno, ¿no? Y eso lo saben todos, en la mañana es el desayuno, en la noche es la cena, ¿no? Y bueno, todos los espíritus saben los horarios pues, en los cuales se puede comer. Para eso sirve, para eso son los calendarios de los pueblos originarios, para convivir con ellos, para hacerlos revivir con ellos, para convocarlos de tal modo de que podamos sumirnos en un proceso de redención. No sé si se entiende ahora de mejor modo lo que estamos queriendo decir. Maestro. Adelante. Sí, una pregunta. ¿El proceso de redención humana está determinado o relacionado con el nivel de conciencia de cada ser o es la conciencia colectiva la que depende de que se nos revele nuestro pasado, maestro? Y hablando de los pueblos originarios. Es ambos procesos, pero no es solamente conciencial, es existencial. Los modernos le atribuyen toda la conciencia. Es importante, es fundamental. Pero cuando un cerebro piensa, no piensa solamente con el cerebro. Piensa porque está alimentado de sangre, está alimentado de oxígeno, está alimentado de agua, etcétera, etcétera. Y para que eso suceda, pues tiene que tener una corporalidad. O sea, es, digamos, una conciencia existencial. Y bueno, ninguna individualidad se desarrolla al margen de una comunidad. Tiene que haber una comunidad presupuesta. Por eso siempre hablo de la relación política con un colectivo o un tipo de sujetos que están inmersos en un proceso de esta naturaleza. Y ojo, es bien contradictorio, ¿no? O sea, entre quienes están, quienes dicen que están en este tipo de proceso, está lo mismo gente, por decir, digamos, New Age, gente revolucionaria, gente de izquierda ortodoxa, gente socialista del siglo XX. O sea, están metidos un montón de gente, pero es parte del proceso, ¿no? Una metáfora que puede ilustrar esto es la salida de el pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Entonces, el pueblo de Israel se libera de Egipto, ¿no? Sale, atraviesa el Mar Rojo y llegan al desierto donde supuestamente van a recibir la palabra de Dios, la palabra del Eterno. Pero justo, exactamente antes de eso, una parte del pueblo se pone a hacer idolatría. O sea, si salieron justos con perversos, pues, ¿no? Ya hicieron idolatría, ¿cómo se llama? Elaboraron un becerro de oro para adornar, digo, para adorar, y muchos querían volver. Estaban extrañando las ollas de
cebolla y carne y todo eso, porque en el desierto pues no tenía nada de eso, ¿no? Es un poco lo que le pasa, lo que le pasó a Cuba, bueno, en parte se le sigue pasando y ahora a Venezuela. Cuando uno está en proceso de liberación, ojo, no puede pensar de que el proceso de liberación va a ser con ollas llenas de cebollas y de tomates y de carnes, ¿no? Hay parte del proceso de redención, liberación, es pasar un proceso de, digamos, ajuste serio y duro del cinturón, ¿no? Implica un tipo de depuración existencial disciplinaria, en el cual uno tiene que empezar a ver qué es lo fundamental y qué no. Y eso es comunitario, no, o sea, no es social, o sea, no es individual. O sea, uno siente eso de modo individual, en el sentido de que uno está sintiendo el hambre, pues, o la necesidad, etcétera, etcétera. Pero ese proceso es real en el sentido de que no, uno es parte de un proceso y no de mi sola condición, ¿no? Doctor, le hacen otra pregunta sobre los ancestros. A ver, Dice el compañero Sergio A., creo que es desde Chile esta pregunta. Pero dada la situación de despojo y de colonización epistemológica de nuestros pueblos, ¿cuántos ancestros están vivos entre nosotros sin saberlo? ¿O cuántos aún ni ellos lo saben? ¿O acaso nosotros mismos, en dicho caso, podríamos entender la redención o el irse redimiendo como aquel proceso de hacer vivir a los ancestros en la vida propia? ¿O redimirse en el descubrimiento de dicha conexión trascendental que los ancestros podrían ser nosotros mismos? todos los ancestros, y por eso dije al principio, ¿no? Los justos heredarán la tierra, pero de por vida, o sea, todos los ancestros están ahí. El problema somos nosotros, que no nos damos cuenta, pensamos que han muerto, pensamos que ya no existen más, pensamos que han desaparecido, etcétera, etcétera. Nosotros somos el problema, nosotros somos quienes hemos perdido la conciencia, nosotros hemos perdido la capacidad de hacer contacto con ellos. Inclusive aparecen delante nuestro y ni los reconocemos, ni los vemos porque no tenemos ojos para oír, ni tenemos oídos para escucharlos. Que nosotros somos el problema, no ellos. Ellos están vivitos y coleando. Y nosotros no creemos en ellos, somos indiferentes respecto de ellos. Entonces, ahora, por eso es, ¿cómo se llama? Parte del proceso de redención es la capacidad de recuperación de la responsabilidad que nosotros tenemos para entablar ese tipo de conexión y de relación. Nosotros somos el problema. Cuando nosotros reconocemos que somos parte sustanciosa del problema, empieza el proceso. Lo normal es la conciencia moderna que cree que está bien, ¿no? Y que el problema, pues, por decir, voy a exagerar, huevones ancestros que no quieren o que no creen en nosotros o que ya se fueron más allá de este mundo y no quieren volver. El problema es nuestro. O sea, y no, en la medida en que tomemos conciencia de ello, es que ellos van a acudir a, al llamado que estamos haciendo para tener más fuerza en el campo de lucha. Porque ya decía, ¿no? Básicamente uno como individuo toma energías individuales de su propia alimentación o forma de vida. Pero es un tipo de energía que tiene. Pero esto que uno puede hacer individualmente se potencia cuando uno recupera el tipo de energía contenida, digamos, en el tipo de apoyo existencial que la familia le puede dar a uno. Y esto se proyecta más cuando uno se conoce el tipo de energía puede tener o uno recuperar uno cuando uno reconoce el tipo de energía contenida en lo que la Pachamama le da a uno para que uno no solamente viva, sino que tenga energía como para poder impulsar esta lucha. Pero eso a su vez se impulsa cuando uno se asienta en
una comunidad que está en este tipo de proceso, que a uno también lo potencia energéticamente. Pero a su vez esto se proyecta cuando uno asienta todo esto en todas las energías contenidas en la Pachamama. Pero a su vez se puede proyectar eso de modo cósmico y así sucesivamente, ¿no? En el caso de la toma de conciencia, bueno, nos llega a nosotros porque estamos sumidos en un colectivo o en un tipo de sujetos que están en este tipo de proceso y nosotros podemos proyectarlo de modo individual cuando asumimos con seriedad este tipo de proceso, ¿no? O sea, los ancestros hicieron ya lo que ellos en vida pudieron hacer. Ahora a nosotros nos toca desplegar lo que en el presente podemos hacer, con todo lo que a disposición o al alcance tenemos, ¿no? Entonces, parte de la conciencia moderna es decir, de que yo no soy el problema, sino los demás. Ir más allá de la conciencia moderna quiere decir, yo soy parte fundamental del problema. Y ahora, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo me las veo o hago para poder enfrentar el problema, ¿no? Para poder ir más allá? Por eso aquí la relación sujeto-objeto no funciona. Si no hay otra pregunta más, continuamos. Hay una más, doctor. Adelante. Una más. Dice, le pregunta a Cristian Abad, ¿cómo comprender la redención dentro de las espacialidades urbanas? En las ciudades, ¿qué característica tendría o no sería posible? Entre tanto, ¿no es posible la comunidad? Pregunta. Bueno, la ciudad moderna es la negación de la comunidad ancestral o de las formas de vida ancestrales. Es sistemáticamente la negación. Quienes quieran argumento abundante, vayan al curso que sobre los Grundrisse dimos hace años. Ahí hay cualquier cantidad de argumentos. La ciudad es el lugar menos apropiado para desarrollar esto. Por eso siempre decimos, es retornar a los ancestros, ¿no? Ahora, sin embargo, en la ciudad o en las ciudades, especialmente en zonas suburbanas o que colindan con áreas rurales, hay vestigios de esto. También se puede recuperar, ¿no? O sea, digamos en México, ¿no? En Xochimilco, pues sería, si no, un poquito, hasta 1 hora del DF, ¿no? En Iztapalapa no conozco un lugar al respecto, pero en Xochimilco, por ejemplo, está dentro del DF, pues, ¿no? Entonces, o si no, fíjense, en el sur del DF está un centro ceremonial en Periférico Sur e Insurgentes. No me acuerdo el nombre en este momento. Es un centro ceremonial. Está exactamente entre de la Villa Olímpica al frente. Cuicuilco. Ahí, por ejemplo, yo fui como unas 2 o 3 veces con mi pequeña ofrendita. Y funciona. Está tragado aunque sea débil, pero funciona. Es impresionante. Me fui con alcoholcito y con tabaco, ¿no? Y eso que vivo cerca, pero no tengo la posibilidad de ir a menudo, ¿no? Pero fui y pues funcionó, ¿no? Ahora, yo fui de modo individual. Ahora sería mejor hacerlo de modo grupal, pues, ¿no? Entonces, pero digamos, en sentido óptimo hay que volver al campo, compañeros. Ahora, no estoy diciendo váyanse a vivir al campo, eso sería lo ideal.
pero digamos en los momentos claves, digamos, como en este caso, digamos, ahorita en Bolivia, ¿no? El 21 y el 23 es el equinoccio y bueno, pues hay que irse al campo. Y hay las huacas, son los lugares sagrados en los cuales se puede hacer la ceremonia, bueno, y ahí, después de eso, bueno, uno puede retornar a la ciudad. Pero no es el único momento, hay como 4 o 5 grandes celebraciones, ¿no? Que se las puede hacer y así, ¿no? Y poco a poco uno va descubriendo este tipo de lugares. O sea, cuando uno se abre a esta dimensión, inclusive los lugares le buscan a uno. Estaba comentando un compañero ahí en México, de que, bueno, estaba en esta búsqueda, en esta atención, y de pronto se encontró con gente que descubrieron un manantial donde salía agua para temazcal. Y estaba del Hospital Ángeles ahí arriba. No recuerdo muy bien así la zona, creo que es San Fernando o San Lorenzo, no sé qué. Y pues iban a hacer ahí de vez en cuando sus ceremonias, ¿no? Es cuestión de buscarle. Y se encuentran en esos lugares, compañeros, ¿no? Bueno, continuamos. Y adelante, doctor. A ver, la tesis 4. Paradójicamente cita a Hegel. Y esta cita de Hegel es una cita bíblica, en este caso del Nuevo Testamento, pero también viene de los profetas, ¿no? Hegel 1807. 1807, bueno, ahí está ¿cómo se llama? Al pie de página. Bueno, ustedes van a ver, o mejor ustedes vean de qué libro está citando. Dice obra de los pasajes, ¿no? Pero no sería, bueno, mejor no pierdo el tiempo buscándola. ¿De qué libro toma esta cita? Es posible que sea la fenomenología, o si no, antes de eso, o parte de las obras completas. Procuraos primero comida y abrigo, y el reino de Dios se os dará por sí mismo. Bueno, en parte es una cita bíblica, pues, pero en parte, bueno, es la inversión también. Decía Yehoshua ben Yosef, busca el reino de Dios y su justicia, y se os dará comida y abrigo, y etcétera, etcétera. O si no, esto de las parábolas, ¿no? Mira el cielo, las aves volar. ¿Acaso siembran? ¿No? ¿Acaso cosechan todo eso? Pero tienen de qué vivir, ¿no? Entonces, el problema sería ver cuál es el contexto de la cita. Doctor, Aquí sería, aquí tengo adelante. la cita de Taurus. Dice, la cita de Hegel procede de una carta a su corresponsal beberiano Carlo Campbell, Ahí está. 1807, en la que Hegel hace esta broma que él mismo presenta como una parodia de Mateo 6, 31, 33. No os preocupéis pensando en que comeréis, que beberéis, como os vestiréis. Buscad primero el reino de Dios, haced lo que él os pida, y todo lo demás os será dado. Claro, ¿no? Gracias, Fernando. Entonces, podemos invertir esto. Habría que ver un poquito también el contexto de la carta, ¿no? Y lo que siempre digo, hay que leer todo a contrapelo. O sea, hay que leer todo a la Benjamin. Entonces, en el caso de la retención, sería lo siguiente. Procuraos primero comida. ¿Qué tipo de comida, compañeros? Comida moderna, ¿no? Digamos café, Starbucks, ese tipo de cosas. O comida
ancestral. Alguna vez recordaba una anécdota de Abraham Joshua Heschel. En mi opinión, si no el primero, si no el último, el único teólogo judío de la liberación. Él recordaba que una vez fue invitado a una cena, a una comida en el Capitolio o en la Casa Blanca, ¿no? Entonces, bueno, a comer con el presidente, ¿no? Entonces, parte de los beneficios, digamos, de la invitación consistía en elegir la dieta o en elegir el plato de comida, ¿no? Si, por decir, si pollo, pescado, comida de mar, etcétera, etcétera. Todo, caviar, ese tipo de cosas, ¿no? Había lo que querían. Entonces, él dice, ¿no? Y yo elegí la comida que habitualmente yo como, que es aquella que como hábito heredé de los grandes maestros que él había tenido en su juventud, que después, ¿no? En un texto aparte, él define como la dieta de los profetas. ¿Qué comían los profetas? ¿No? Entonces, que era, digamos, papa blanca cocida, arroz blanco cocido, una que otra verdura cocida, y ya, ¿no? Entonces llega el momento de servir, evidentemente, una copa de vino, así tomaba vino, ¿no? Y dice, enfrente mío habían funcionarios del gobierno, también judíos, pero que estaban comiendo puerco, por un lado, o sea, carne de puerco, y bueno, ¿cómo se llama? Qué sé yo, pasta, carnes de acompañamiento, etcétera, y también por otro lado estaban comiendo caviar, mariscos, etcétera, que le dicen, ¿no? Judíos, evidentemente seculares, le dicen a Joshua Heschel, ¿qué pasó, Rabino? Usted comiendo, digamos, comida bien rústica, no bien elemental, ¿no? ¿Por qué no goza de la dieta de los grandes? Por ejemplo, Napoleón, ¿no? Así digo, dieta de reyes, ¿no? Habiendo todo esto para disfrutar, pues hay que disfrutarlo. Y usted ahí, Rabino, con su dieta tan elemental, tan rústica, ¿no? Entonces él dice, en ese momento yo no supe qué decir, o sea, realmente me quedé atrabantado. Pero me quedé pensando en ello, dice, me quedé pensando en ello durante mucho tiempo. Y después de meses yo llegué a la conclusión, claro, pues, él decía, claro, esta gente, o sea, estos judíos, funcionarios del gobierno, comían la comida conforme al tipo de función que estaban cumpliendo, que es una función pagana. Y en cambio, este servidor, o sea, dice, yo estaba comiendo la comida de los profetas, la comida que los profetas consumían para poder cumplir con la misión que tenían en vida, ¿no? Entonces, bueno, para acceder al reino de Dios, ¿qué tipo de comida hemos de procurarnos? O si no, para acceder, digamos, al reino de los ancestros, ¿qué tipo de comida hemos de procurarnos? Es decir, ¿qué tipo de campo energético? ¿Qué tipo de momento informativo? ¿Qué tipo de campo espiritual contenido en el alimento hemos de
subjetivar en nuestra corporalidad de tal modo que nuestra corporalidad habite las condiciones de tal modo de que el reino de los ancestros acceda a nuestra existencialidad. ¿Ven? Lo que alegremente pudo haber dicho Hegel, lo estoy leyendo no solamente, bueno, lo estoy leyendo en clave benjaminiana, pero desde la perspectiva nuestra. Lo mismo pasa con el abrigo, o sea, con la ropa, con el vestido, compañeros. Cuanto más a la moda se vistan ustedes, están en peores condiciones como para poder acceder al reino de los ancestros. Los ancestros. Y vayan a los pueblos originarios, ¿no? No es que solamente tienen un tipo de vestido o de ropa, sino que ellos hacen la ropa que ellos se van a poner. O sea, ellos cuidan la intencionalidad con la cual su corporalidad se ha de cubrir, o sea, vestir. Hay un ejemplo bonito en cuanto a las tehuanas en Oaxaca, ¿no? ¿Cómo se llama? Ropas tan lindas que prácticamente para la fiesta, ¿no? Elaboran los hombres y las mujeres, o sea, ellos hacen por sí mismos, para sí mismos, ¿no? Para la fiesta, evidentemente, cuando quiere vender es carísimo, son una belleza, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tipo de comida y qué tipo de abrigo hemos de procurarnos para que se nos dé? Bueno, aquí dice el reino de Dios, pero aquí estoy diciendo el reino de nuestros ancestros. O si no, para que se nos dé el proceso de redención gracias a la cual vamos a poder liberarnos. ¿Sí se entiende, compañeros? Estoy haciendo una lectura en clave benjaminiana. Y fíjense, uno tranquilamente podría decir, bueno, sí, lo que primero tengo que hacer es procurarme, ¿cómo se llama? Un buen trabajito, ¿no? Algo por el estilo, y después de eso, bueno, el reino de Dios, o sea, una vida feliz, se va a dar, ¿no? Pues ahora en parte hay que hacer eso, pues hay que tener la posibilidad y o la capacidad de no tener que estar mendigando, o sea, un poco lo que decimos. Cuando el pan no es, la procuración del pan no es problema, la manutención no es problema, uno puede pensar con tranquilidad. De lo contrario, está complicado, compañeros. Está difícil. Cuando uno no puede pagar la renta, el teléfono, el alquiler, el gas, etcétera, querer pensar, lo que se llama pensar, comprar libros, todo eso está difícil, ¿no? Uno puede interpretar así, ¿no? Pero ahora, bueno, el problema es cómo todo esto desarrollamos en clave y o perspectiva benjaminiana, ¿no? Tesis 4. Dice Benjamin. A ver. La lucha de clases que un historiador formado en Marx tendrá siempre a la vista. Ahora, habíamos dicho varias veces, ¿no? De que Marx es quien inaugura la perspectiva de que para sumirse en un proceso de emancipación y o liberación, el punto de partida es el tipo de contradicción que se establece entre las clases dominantes y las clases dominadas. Y en el tiempo de Marx, en el tipo de contradicción que se expresaba esto de mejor modo, era en la lucha de clases entre la burguesía y el proletario, ¿no? En el curso de, ¿cómo se llama? En el curso de los Grundrisse, hemos mostrado cómo es que Marx
no se queda en la contradicción clasista de la lucha humana en última instancia, ¿no? Él reconoce que, digamos, en la lucha de clases, proletariado y burguesía se expresaba, digamos, eh, del modo más abierto este tipo de contradicción. Pero no es la única forma de contradicción, ¿no? Ya hemos visto, hemos explicado, hemos mostrado varias veces con muchos textos cómo es que la contradicción que se da entre las oligarquías. Ojo, las oligarquías no son necesariamente burguesías. El 1% del 1%, por ejemplo, actual no es una burguesía. El capital productivo, el capital financiero se puede decir burguesía, pero el 1% del 1% no es, en sentido estricto, burguesía. Es un tipo de poder mucho más sofisticado. Entonces, un historiador formado en Marx, ¿no?, tendrá siempre a la vista ya no solo la lucha de clases, sino la lucha que se da entre toda forma de dominio y o de dominación. Y ahora, en nuestro tiempo, ya habíamos dicho, ¿no? Es una lucha entre pueblos, entre tipos de pueblos. Pero, a ver, ya no es, digamos, los pueblos locales o nacionales, sino es el tipo de pueblo producido por culturas no modernas y el tipo de pueblo producido por la modernidad. Es un poco lo que decíamos, una cosa es el pueblo con conciencia social y otra cosa es el pueblo con conciencia comunitaria. Digamos, digamos, la subjetividad social de la modernidad y la subjetividad comunitaria de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, un historiador formado en Marx va a tener en cuenta el tipo de luchas o el tipo de contradicción que epocalmente van apareciendo. La lucha de clases no está suprimida, sigue existiendo, pero ya no es objetivamente la única. Y tal vez porque hemos visto, Marx mismo empieza a señalar de que la clase obrera se puede aburguesar, o sea, se puede modernizar, ¿no? Aquí en Bolivia, por ejemplo, hay un gran sector de profesores del área urbana que tienen una conciencia moderna, compañeros, que usted no se pueden imaginar. Son más defensores de la modernidad, en este caso de la ciencia moderna, de la educación moderna, que los propios modernos. Y en ese sentido, no creen en absoluto en la posibilidad de una educación no moderna. En este caso, digamos, racializan de tal modo el tipo de conocimiento, educación o instituciones pedagógicas que han producido nuestros pueblos ancestrales. Son los primeros en oponerse a todo proceso de descolonización y son profesores, son maestros, ¿no?, de un pueblo que está dominado, sometido, ¿no? Como el caso del pueblo boliviano. Los únicos que captan más el problema son los profesores del área rural, pero no del área urbana. Los profesores del área urbana lo que quieren es ciencia moderna, ciencia más ciencia, y creen que así se van a liberar, y es exactamente lo contrario. No se dan cuenta que en el ámbito cognitivo es la ciencia moderna el elemento clave de todo proceso de justificación y fundamentación de un tipo de dominio. No, no se dan cuenta, ¿no? En ese sentido, hay muchos profesores que se dicen marxistas, que creen que la única forma de contradicción es la lucha de clase. Y eso no es así, ¿no? Ni en Marx. En el tiempo de Benjamin, ¿no?, la lucha de clases
existe objetivamente, pero él ya se está dando cuenta gracias al proceso, al fenómeno del antisemitismo o la judeofobia, mejor, ya está dando cuenta que el problema no es solamente de lucha de clases. Entonces, por eso dice un historiador formado en Marx. Un historiador formado en Marx no se queda con la lucha presente. Para entender la lucha del presente se remite a las historias en el pasado o a las luchas que en el pasado se han dado en la historia para poder entender el sentido de las luchas en el presente. Sigue diciendo, ay compañeros, 5 menos 10, o digo 4 menos 10. La lucha de clase que un historiador formado en Marx tendrá siempre a la vista es una lucha por las cosas ásperas y materiales, digamos, por las cosas rústicas, por las cosas toscas. Es una lucha por las cosas ásperas, toscas, materiales. Materiales aquí en el sentido de rudimentarios, sin las cuales no existirían las más refinadas y espirituales. Para que exista lo más refinado y espiritual, tiene que existir las cosas más ásperas, duras, toscas. Y lo que los pueblos han producido en principio, no se produce primero la sofisticación es a posteriori. En principio lo que producen es lo que en apariencia es áspero. No sé si ustedes han asistido, han visto cómo es que se produce la páprica. Vi un documental, cómo es que en Macedonia producen la páprica, ¿no? Prácticamente lo hacen a mano, ¿no? Bueno, la páprica había sido eh, por un lado parece chile y por otro lado pimentón morrón, o sea, es el intermedio, es bien rojo, ¿no? Y bueno, por un lado lo cosechan a mano y después de ello cocen a mano páprica por páprica, lo hacen secar unos 3 meses. Después de ello, lo tuestan en el horno a leña. Después de ello, lo pulverizan en morteros de madera a mano, ¿no? Prácticamente lo vuelven polvo y esa es la páprica. Y dice que, bueno, con ese tipo de páprica, aguantan, bueno, fríen un poquito de ajo con aceite de oliva, un poquito de cebolla, o sea, ajo, aceite de oliva, cebolla, y después de ello tuestan en ello páprica. Y una vez que está tostadito, le echan un poquito de agua y se vuelve una especie de pasta o un caldo, digamos, bastante espeso. Y dice que en invierno es el alimento por excelencia. Eso con pan, que agarran pan, lo tuestan el pan en el horno, los remojan en esta páprica y comen. Dice que el invierno lo pasan muy bien, ¿no? Y la persona que estaba narrando todo esto, una señora, más o menos de unos 85 años, dice, bueno, durante el verano, el otoño, nosotros, bueno, cosechamos todo esto, es un trabajo muy duro, muy rudo, etcétera, etcétera, que sea, de tal modo que cuando llega el invierno y estamos equipados de todo esto, podemos tener un invierno placentero. Nos decía, un invierno sublime, un invierno
espiritual en el sentido de que nadie se deprime, sino que puede elevarse, dicen, algunos se dedican a cantar, algunos se dedican a escribir, algunos se dedican a leer, algunos se dedican y así sucesivamente, ¿no? Entonces, es parte de, digamos, las formas ancestrales, culturales, que han producido los pueblos originarios. Y nosotros, ¿cómo despreciamos las cosas ásperas, las toscas? Que es el modo como, no sé si ustedes han visto cómo elaboran, bueno, igual también, ¿cómo se llama? 100 pequeños documentales, ¿no? En las partes de la sierra, de la serranía de Oaxaca, cómo preparan el mole. Una vez ahí, para todo el año, pues, pero prácticamente son chozas, ¿no? Pero bueno, dice, bueno, con este mole, tortillas y frijol, ya, o sea, no necesitamos más, ¿no? Y cómo se llama la cocina europea. ¿Cómo? Pero ¿cómo sofistica eso? Lo sofistica de tal modo que es totalmente inaccesible para el pueblo. Y aquí estamos hablando de un tipo de lucha de clases, ¿no? Que en última instancia es una lucha por las cosas ásperas y materiales gracias a las cuales vamos a producir lo más sublime humanamente hablando. Esa es la idea, ¿no? Entonces, es una lucha en parte de clases, pero aquí fundamentalmente de una humanidad contra otra humanidad, por eso en parte es una lucha de pueblos, gracias a la cual nosotros queremos recuperar todo esto que ha subdesarrollado en la modernidad, ¿no? Y que prácticamente no, las formas de producción nuestras son artesanales, o menos, sí, bien, bien rudimentarias, pues, ¿no? Que si no recuperamos o que si no luchamos por la recuperación de estas tosquedades, eh, de estas dimensiones ásperas de la vida y la producción, vamos a poder elevarnos a las producciones más refinadas y espirituales a las cuales tenían acceso nuestros pueblos. Ahora, la modernidad tiene pues su producción de sus formas refinadas y espirituales, pero ya sabemos hacia dónde conduce. Ya sabemos hacia dónde conduce. Ya sabemos para qué están hechas. En parte, el 1% de la humanidad está luchando porque las dimensiones refinadas que ha producido la modernidad siga siendo una dimensión garantizada para ellas. Y que ellos saben que la humanidad toda no puede acceder a estas formas refinadas, que tienen su propia espiritualidad. Me voy a inventar un ejemplo ridículo, pero más o menos ilustrativo. Imagínense estos puertos del Mediterráneo al sur de Francia, al sur de Italia, que están reservados para los ricos más ricos del planeta, con yates que los más baratos son de $100,000. Los, ¿cómo se llama? Ricos, ricos, sus yates son de $1,500,000 para arriba, ¿no? Con la mejor comida, con los mejores hoteles, los mejores músicos, los mejores chefs, los mejores coches, con los mejores drivers, los mejores taxistas, por decir, o conductores de eso, que inmediatamente, o a sus helicópteros, o a sus hidroaviones, o a sus puertos, ¿no? Pequeños, a sus aeropuertos pequeños,
con sus jets privados, ¿no? Esas son sus espiritualidades, donde van a, ¿cómo se llama? Directamente a conciertos de música clásica o de ópera, ¿no es cierto? Ahí en Austria, bueno, son sus formas espirituales refinadas a las cuales ellos nomás tienen acceso y el resto no, porque son para la dominación, a costa de la dominación. Por eso Benjamin está recurriendo al historiador formado en Marx, que siempre ha de tener a la vista la lucha de clases que está detrás de la lucha por un tipo de cosas ásperas, rudimentarias, rústicas, son materiales, las de la materialidad, sin las cuales no existiría el tipo de espiritualidad, refinamiento, sofisticación sublime que produjeron nuestros pueblos originarios, que en parte pervive y al cual tenemos que acceder para ir más allá de este sistema mundo. Compañeros, se nos acabó la hora. Ya no podemos acceder ni siquiera a las preguntas, y eso que pensaba terminar yo un poco antes. Entonces, nos detenemos en la tesis cuarta. Entonces, nos vemos en la siguiente sesión.